Muy bien, chicas, buenos días. Hoy día nos toca hacer Mateo 14. Vamos a ver cómo va hoy día. Acá no hay tanto que interpretar, más bien es la historia, ¿no? El que nos van a ir contando Mateo y los otros evangelios que tienen cosas parecidas en estos milagros que vamos a ver. Y bueno, antes de iniciar la lectura de la Biblia, quería pedirles un favor, si podemos hacer la oración por el papá de una amiga que está muy delicado de salud. Les voy a pedir por favor que podamos orar por él hoy día, el señor Rodríguez. Quisiera por favor que iniciemos en oración pidiendo por su salud. Para Claro que que sí, pongas, Anita. gracias, tío, para que pongas, Señor, Padre amado, bendito Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones, papito lindo, gracias por poder reunirnos en esta mañana, Señor. Te damos la gloria y honra a ti, Señor, por permitirnos poder estar aquí juntas eh, y poder aprender más de ti, Señor. Te pedimos por la salud del señor Rodríguez, que pongas tu mano poderosa, Señor, sobre él, y si es tu voluntad, restablezca su salud, que él pueda conocerte, Señor, que a través de sus hijos y familiares que comenzaron a conocerte, Señor, puedas en tu infinita misericordia darle el regalo precioso de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Sabemos que este cuerpo terrenal es pasajero, que del polvo nos hiciste y al polvo volveremos, pero nuestro espíritu siempre descansará a tu lado y tendremos una nueva vida en Cristo que no termina aquí, sino que es eterna. Tenemos esperanza y confiamos, Señor, en tu obra y tus tiempos, a pesar de que algunas veces nosotros no los comprendemos bien. Señor, que volteemos a verte siempre y más en estos momentos difíciles por los cuales nos acercas más a ti, Señor. Te pido por su familia, para que les des fortaleza y sabiduría para enfrentar este momento a tu lado y para aceptar, perdonar, así como tú nos has perdonado en la cruz, nuestros pecados. Nosotros, Señor, no somos nadie para no perdonar también los pecados de, de nuestros seres queridos, siguiendo tu ejemplo de bondad, Señor, y amor que sobrepasa todo entendimiento. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Entonces vamos a iniciar. 14, y vamos a leer Mateo 14. Dice, acá se va a narrar en esta parte del 14:1 hasta el versículo 12. Vamos a narrar lo que es la muerte de Juan el Bautista, que ya vimos la historia de Juan el Bautista otras veces, pero acá es como un resumen que hace Mateo y vamos a poder un poco como que ligar algunas situaciones que antes no hemos visto o que las hemos contado así por partes, pero este me parece que es un buen resumen que hace Mateo y dice, en aquel tiempo Herodes el tetrarca, o sea, el que en ese momento era el, el rey Herodes, porque ya sabemos que habían varios Herodes, ¿no? Este, el hijo por así decirlo, hubo un Herodes en el tiempo en que Jesús era un bebito, ¿no? Que mandó a matar a los niños, ¿no? Ya, este Herodes es su hijo, ¿ya? En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes, miren lo que dice, había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel. ¿Se acuerdan que vimos antes que Juan el Bautista estaba en la cárcel, ¿no es cierto? Que incluso sus discípulos fueron y le preguntaron, Juan el Bautista mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿no? Si es que él era el Cristo, ¿no? Y dice, y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, ¿no? Ya sabemos que Juan el Bautista fue el que le dijo que él, Herodes, no podía estar con Herodías, que era la esposa de su hermano, ¿no? Y eso era, no era lícito, ¿no?
y por eso es que lo encarceló. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. O sea, él no lo mataba, no porque era buena gente, no, sino porque el pueblo lo tenía por profeta y si lo mataban podrían hacer revueltas, ¿no? Y eso no le convenía a él como gobernador. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, o sea, de la esposa de su hermano, danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre, ¿no? Entonces fue coaccionada la muchacha por la madre, ¿no? Porque seguramente estaría furiosa de que de que Juan el Bautista estuviera diciendo eso de ella, pues, ¿no? Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús, ¿no? Fueron a allá contarle qué es lo que había pasado con Juan el Bautista a Jesús, ¿ya? Entonces, hasta ahí creo que interpretación poca, ¿ya? Tenemos aquí solamente esta historia en la que está la muerte de Juan el Bautista y cómo es que a veces las personas dicen, ¿no? Se entristeció, ¿no? Del rey. No piensen que fue una tristeza eh, que de verdad le hacía sentir Juan el Bautista por matarlo, ¿no? Sino que ese entristeció era porque el pueblo se podría rebelar y tenía que hacerlo de todas maneras, ¿no? Entonces, bueno, eso de repente podemos verlo. Hay algunas películas han hecho de esta historia. De repente por ahí podemos buscar alguna y yo se las paso ya en el WhatsApp para que lo vean, más o menos cómo es esta historia de la muerte de Juan. ¿Ya? Luego vamos a ver la alimentación de los 5.000 hombres. Y dice, oyéndolo Jesús, o sea, le habían dicho los discípulos, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Yo supongo que para pensar un poco, ¿no? En, en Juan, en esto, para orar, ¿no? En lo que había sucedido, ¿no? Porque Jesús también se conmociona, pues, ¿no? Porque él no es solamente Dios, sino que es también hombre, ¿no? Y es su primo hermano, bueno, su primo, no sabemos si es prima, su primo que ha estado, ¿no? Y que de alguna forma se han conocido, ¿no? Y, y bueno, pues supongo que él se sentiría así. Quería ir a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. ¿Ya? Ese es el versículo 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Sanó a los que de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos, ¿no? Imagínense, o sea, ya no lo dejaban tranquilo, ¿no? Él empezó a ser tan popular que imagínense que Herodes ya lo conocía de nombre, ¿no? Porque decía, este debe ser Juan el Bautista, que seguramente ha resucitado en este Jesús, ¿no? Entonces, imagínense, es como, como que en este pueblo ya se hace tan conocido que hasta el presidente lo conoce, ¿no? De que está haciendo estas cosas, ¿no? Y las cosas maravillosas, ¿no? Y bueno, se dice que Jesús se retira a un lugar que se llama Betsaida. Ya, acá no lo dice, pero lo dice en otros evangelios. Yo les voy a dar ahorita
los evangelios en los que se repite esta misma historia, y necesito que lo anoten si es que desean leerlo después, para que puedan integrarlo a la historia. Como ahora estamos leyendo Mateo, no vamos a leer todos, solamente les voy a dar, porque como les decía, estos milagros que vamos a leer a continuación están en todos los evangelios, entonces son como que muy importantes, ¿ya? Entonces, eh, la historia de Marcos, por ejemplo, lo cuenta en Marcos 6, del 30 al 44, anótenlo por favor. Lucas también cuenta esta historia en Lucas 9, del 10 al 17, en Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 14, están las mismas, la misma, el mismo milagro, pero viéndolo de perspectivas diferentes, así como dijimos antes, ¿no? Es como cuando estamos en una reunión y uno ve las cosas de un lado de la habitación, el otro ve del otro lado de la habitación. Hay gente que no ha estado en sí mismo, sino que solamente es por las historias que ha escuchado, por las historias de los discípulos que ha escuchado, ¿ya? En este caso, Mateo y Juan son testigos visuales, porque ellos han estado ahí en la barca con los apóstoles, ¿no? Probablemente solamente Marcos y Lucas es lo que siempre se ha contado entre ellos y ha ido en el tiempo sabiéndose por los testigos y lo que se ha ido contando, ¿no? Porque ya saben que eso se escribió después, ¿ya? Entonces, dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Ya? Y dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto, porque no ven que se había ido a meditar, y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y acá vamos a ver en los otros evangelios que yo les he mencionado, que Jesús, que había tanta gente, como 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Estamos hablando que es prácticamente casi un estadio, ¿no? O sea, la cantidad de gente era mucha, y algunas personas se preguntan, ¿no? ¿Y por qué si en esos pueblos no hay tanta gente? No, eso no es verdad. ¿Cómo va a ser que en esos pueblitos hay tanta gente? No, ¿no? A veces quieren refutar esta historia con eso, ¿no? Y les comento que en las versiones paralelas dice que se acercaba la fiesta de los judíos, o sea, la Pascua de los judíos, porque bueno, pues estaba pronta la muerte de Jesús. Entonces los judíos venían de todas partes a celebrar la Pascua ahí. Entonces, por eso es que había un montón de gente, ¿no? Y ustedes se imaginan las personas judías esperando al Mesías y que esta persona empiece a hacer milagros, y ya se conocía de Juan. Lo primero que van a hacer las personas que vienen ahí a sus familiares que llegan o a los que vienen es decirles, hay una persona que dice que es el Mesías y hace milagros y es el Cristo, ¿no? Y entonces todos quieren ir y conocerlo y saber qué dice, ¿no? Y entonces estaba todo así un poco conmocionado, y por eso es que había tanta gente, ¿ya? No es que estas personas vivían ahí desde siempre, no, ¿no? Y este, dice, y ellos dijeron, no tenemos aquí, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. O sea, no tenían nada más, ¿ya? En las otras historias dice, pues, ¿no? Que los hizo sentar de 50 de 50 en 50 y de 100 en 100. O sea, para que vean que realmente si eran, ellos saben que eran como 5.000 porque los hizo sentar en grupos, ¿ya? Porque tú puedes decir así someramente, ya acá hay unas 400 personas. No, ellos sabían exactamente cuántos eran, y en los otros evangelios también se sabe eso.
por esto que los hizo sentar así, ¿no? De 50 en 50 y de 100 en 100, ¿no? Y es Andrés, uno de los apóstoles, quien trajo los 5 panes y los 2 peces, y él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 peces y los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. ¿Ya? Versículo 20. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, 12 cestas llenas de pedazos, ¿no? No dice entre panes, peces, solo dice 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea que eran una cantidad tremenda de personas. Y este milagro es, es algo que Jesús nos hace recordar que Él es que Él es Dios, pues, ¿no? Es el Dios que no cambia, ¿no? Es un milagro innegable, ¿no? Que ha sido hecho frente a muchísimas personas, ¿no? 5.000 hombres, ¿no? Sin contar mujeres y niños. Y algunas veces, bueno, pues pensamos que Dios es algo como un mito, ¿no? Pero que Cristo sí puede ser que sea como un mito, ¿no? Pero cuando nosotros leemos esto y sabemos que Dios no cambia, que es el mismo, ¿no? Es el mismo que creó el universo, que creó la tierra, el mismo que abrió el mar rojo, el mismo que multiplicó estos panes, los peces. Algunas veces necesitamos pensar en esto, que Dios es el Dios del universo, ¿no? Él es todopoderoso, ¿no? Y que nosotros mmm, podemos pedir con fe y Él nos va a dar lo que pedimos si es que está en su plan, ¿no? Y no hay nada imposible para Dios, nada. A veces uno dice, no, esta persona nunca va a cambiar, yo voy a dejar de orar. No, no hagan eso, porque Dios es todopoderoso y Dios puede cambiar personas, puede cambiar situaciones, puede cambiar la vida de las personas, puede cambiar la enfermedad, ¿no? Puede hacer lo que Él quiera, ¿no? Porque es su voluntad, ¿no? Y Él, y si nosotros estamos en línea con Él, ¿no? Dentro de lo que Él nos pide, nos intenta decir, hablar, y nosotros somos valientes para enfrentar eso, Él nos va a dar más y va a sobrar, así como ha sobrado ahora en este pasaje, 12 cestas llenas, ¿no? Y a veces no solamente en lo material, ¿no? Porque aquí y ustedes saben que Jesús siempre habla en analogías, ¿no? Y 12 cestas llenas, ¿ustedes creen que eso ha sido puesto ahí y que ha sobrado por una casualidad? No, eso es algo que Jesús ha hecho adrede. Es como para decir, yo soy todopoderoso y te puedo dar y más de lo que tú me pidas, ¿no? Y no solo en lo material, ¿no? Sino que es una buena analogía de cómo también pedir con sabiduría, entendimiento, pidiendo con sabiduría, entendimiento, con amor. Es una buena analogía para hacernos dar cuenta que Él nos puede dar más, no solo de lo material, sino también de lo espiritual, de eso que les hablo, de un poco más de la sabiduría, un poco más de entendimiento, de amor, de fortaleza, de comprensión, de entender, ¿no? A veces uno, no sé, te peleas con alguien y dices, ay, ya no quiero pelearme con esta persona, porque es así, ¿no? Y pídele a Dios que te dé ese amor que Él nos ha tenido, ¿no? Yo pienso que ha estado pasando momentos difíciles, pero al ver a estas personas venir a Él,
tuvo compasión, dice, ¿no? Y tuvo compasión, y lo dicen todos los evangelios, por estas personas que fueron hacia él, ¿no? Y yo estoy segura que si nosotros le pedimos con fe y con amor, él va a tener compasión de nosotros, ¿no? Y va a poder hacer, si es su voluntad, lo que nosotros le pidamos, ¿ya? Entonces vamos a seguir. Versículo 22. Jesús anda sobre el mar. Vamos a ver esto. Este milagro también está en Marcos 6, del 45 al 52. Si quieren lo pueden anotar. Y en Juan 6, del 15 al 21. ¿Ya? En estos dos evangelios también está esta parte, este milagro. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, ¿no? O sea, Jesús se quedó en tierra y hace que sus discípulos se suban a la barca y les diga que vayan, porque ustedes se dan cuenta, el mar no es un mar como nosotros conocemos el mar que no tiene, que no tiene fin, ¿no? Sino que el mar de esa zona, tú puedes ver el mar y puedes ver la otra orilla, ¿no? Puedes ver la otra orilla del mar. Entonces, la gente seguramente cuando también lo seguía, no es que todos entran a la barca y van detrás de él, no, sino que van bordeando, ¿no? Esa zona y llegan hasta donde está él. Y esto iba a ser Jesús también, ¿no? Él los despide en la barca para que ellos vayan en la barca y él se queda a despedir a la multitud, ¿no? Y dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. O sea, él estaba orando ya solo de noche, ¿no? Y pienso yo preparándose, ¿no? También, porque ya como hemos dicho, se venía la fiesta de Pascua de los judíos y era el tiempo en el que él tenía que morir. Y ya la barca estaba en medio del mar, ¿no? La barca de los discípulos, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Bueno, pues ustedes dicen, ¿cuál es la cuarta vigilia? ¿Qué es eso? Entonces, miren, antes se dividía todas las 24 horas del día entre el día y la noche comenzaba a las 6 de la tarde, ¿ya? 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, esa era la noche. Y la primera vigilia es de 6 de la tarde a 9 de la noche, la segunda vigilia de la noche es de 9 a 12 de la noche, la tercera vigilia es desde las 12 hasta las 3 de la mañana y la cuarta vigilia es de las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. O sea, ha estado toda la noche nuestro Señor ahí y recién a la cuarta vigilia, o sea, entre las 3 y las 6 de madrugada, es que Él está viniendo, ¿no? A ellos, dice. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Esta palabra yo soy este, es la misma palabra que usó eh, cuando Dios está presentándose a Moisés en la zarza ardiente y dice, yo soy el que soy, ¿no? Es esta misma palabra en hebreo, pues, ¿no? Es yo soy, no temáis, ¿no? O sea, yo soy Dios, ¿no? Él les está diciendo, tened ánimo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿No? Pedro siempre es así, ¿no? Es una característica de su personalidad. Pedro es así como
impulsivo, ¿no? Esa es la palabra, es como impulsivo, ya, yo pregunto, yo quiero ir contigo, yo voy, ¿no? Es valiente, pero solamente se van a dar cuenta que hace esto y siempre está en estas situaciones de valentía cuando está con Jesús. A veces nosotros somos así, ¿no? Deberíamos ser así, ¿no? Con Jesús podemos todo, pero cuando no está al lado de Jesús, hasta puedes, hasta puede traicionarlo, ¿no? O sea, hasta puede negarlo, digo, hasta puede negarlo, ¿no? Como cuando lo negó 3 veces cuando cantó el gallo. Entonces, pero Pedro es así, ¿no? Tiene fe, confía en Dios y hasta en momentos está dispuesto a darlo todo, ¿no? Y dice, y él dijo, ven, eso le dijo Jesús, ¿no? Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea, ¿ustedes se imaginan un pescador hacer eso? No, no es cualquier persona, no es alguien que es ignorante de las aguas. Jamás Pedro iba a poder pensar que iba a andar sobre las aguas, ¿no? Es un pescador, sabe que te puedes ahogar, cuántos amigos se habrán ahogado, sabe cómo es la tempestad y en esa situación, ¿no? Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús le dio la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios, ¿no? Entonces, acá vemos este ímpetu de Pedro que nos caracteriza a veces a todos, ¿no? Estamos con él, podemos hacer todo, somos valientes, ¿no? Pero a veces cuando nosotros quitamos la vista de Dios, cuando pongo mis ojos en el problema, ¿no? Cuando no encuentro la solución al problema, cuando yo como ser humano no encuentro la solución al problema, tengo miedo, ¿no? A veces soy como Pedro, pues, ¿no? Y tengo que volver a poner los ojos en Jesús, ¿no? Y en mi fe, y clamar a Dios y decirle, ayúdame, ¿no? Y entonces Jesús va a responder, ¿no? Jesús va a responder. Y nosotros tenemos que aprender de Pedro, ¿no? Eh, de cómo él en esta situación pudo confiar en Jesús, a pesar que sea solo un momento, pero eso hizo la diferencia entre él y los otros apóstoles. Nadie más se bajó, ¿no? Muy bien. Vamos a volver a ingresar. Ahorita me está pidiendo cerrar la aplicación y entonces vamos a entrar al versículo 34, ¿no? Donde Jesús sana a los enfermos de un lugar que se llama Genezaret. Esta historia también está en Marcos 6, 53 al 56. Ya, después yo les voy a pasar por el WhatsApp las referencias de todos los evangelios donde está cada historia, para que ustedes después en casa puedan cotejarlo y ver, ¿ya? Y dice, y terminada la travesía, ¿no? La travesía de esto que estaban en el mar, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. ¿Qué tal fe, no? A veces necesitamos nosotros esa fe. Solamente el borde y ya, y todos los que lo tocaron quedaron sanos, ¿no? Imagínense, Jesús, Dios es tan misericordioso que Él puede con su poder hacer todas estas cosas, ¿no? Y, y estos milagros son importantes. Acá no lo encuentro, no lo he anotado ahorita, pero yo en el WhatsApp les voy a pasar.
¿dónde están estos milagros en el Antiguo Testamento? ¿Ya? En el Antiguo Testamento dice que hay profecías en las que el Mesías iba a caminar sobre el mar, que iba a hacer esto de sanar a los enfermos, ya lo hemos visto antes, que iba a dar de comer a una multitud, ¿no? Entonces, por eso es que estos son nuevamente credenciales de que Jesús es el Mesías. Yo se los voy a pasar en el WhatsApp, así como donde se narra cada historia, ¿no? De los evangelios, estos milagros, para que ustedes puedan después ya con tranquilidad poder, em, cotejar las historias, ¿ya? Y lo otro que les voy a pasar probablemente sea alguna historia o algún video que pueda más o menos enseñar para que podamos entender un poco cómo era la situación, ¿no? De ese momento. Voy a buscar algo que nos pueda hacer, a veces es bueno eso, ¿no? Como que ingresar un poco al contexto de lo que está pasando ahí, ¿no? Y de cómo es que nuestro Señor hace estos milagros a estas multitudes, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí el el capítulo 14. La próxima semana continuamos con el capítulo 15 y vamos a despedir esto en oración. Amado Padre, bendito Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones, Padre amado. Te damos gracias, Señor, porque has puesto en nuestro corazón poder aprender más de ti, porque has puesto en nuestro corazón poder no solamente aprender de ti, sino seguirte, Señor. Sabemos que va a ser duro al principio poder hacer esto, pero con el tiempo y conociéndote mejor, nosotros vamos a tener esa carga ligera que tú nos ayudas a llevar y que en nuestros corazones siempre, a través de tu palabra, Señor, vamos a poder tener la paz que necesitamos para poder estar tranquilos y siempre la esperanza de que en algún momento vamos a estar a tu lado, Señor. Te agradecemos todas tus bendiciones y te pedimos que nos ayudes en esta semana, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.